Seguimos adelante, vamos con el informe que tenemos previsto para el día de hoy. Lamentablemente, hacernos eco de un informe que ya alguna vez presentamos en el tiempo que lleva de vida Next Televisión en la ciudad de La Falda y tiene que ver con este asesino silencioso, el monóxido, que lamentablemente se cobró vidas en estos últimos días, noticia que reflejábamos también a través del informativo. En este caso, vamos a tratar de acercar información. Se planteaba la producción si volver a poner parte de esas notas al aire o no. En realidad puede que aparezca una imagen, pero no queremos recordar ese momento triste, sino que nos sirva para seguir educándonos, para seguir recordando todas las prevenciones que tenemos que tomar frente a estos medios de calefacción que tenemos en nuestros hogares, con el tema del gas, incluso con los vehículos. Es por ello que vamos a comenzar con una nota con el jefe de bomberos de La Falda, Gaby Molina, que en una nota realmente donde nos aclara varios puntos, nos dice qué tenemos que tener en cuenta frente a esta situación. Es un problema que la gente a veces no lo tenemos muy en cuenta. Es muy común que nosotros nos calefaccionemos con las famosas pantallas, con una serie de elementos que consumen el oxígeno del medio ambiente. Es decir, cuando se produce la combustión, hay un residuo que cuando nosotros hacemos asado lo vemos en humo, por ejemplo, pero cuando la combustión es buena, es casi perfecta, nos desprende monóxido de carbono. En el caso, discúlpame, en el caso particular de las pantallas, porque en esto hay duda de gente, hay gente que ha manifestado que habiendo buena ventilación se puede dormir con pantalla. La pregunta es esa, ¿se puede o no? Sí se puede, si tenemos la precaución. A ver, lo que te estaba diciendo, los elementos generan monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas más denso que el aire, es decir que, para que lo entiendan, es más pesado, se va hacia el piso, pero se mueve como un fluido. Es decir, si el ambiente está cerrado, se va a depositar como si fuera en una pileta, hasta que llegue a una altura determinada que nos puede afectar. Si es poca la cantidad, si tiene ventilación, ese fluido se va a ir, ese gas que más vale se mueve como un fluido, decía, se va a escapar por la rendija. Si ustedes se fijan, cuando tenemos instalaciones de gas natural, tenemos dos rejillas, una superior y una inferior. La superior por lo general está para prevenir que si hay un escape de gas natural que es menos denso que el aire, el gas natural, no el gas envasado, se escapa por la parte superior, y la de inferior, si tenemos residuos de monóxido de carbono, se van a escapar por ese agujero que está en la pared. Gaby, ¿ustedes qué notan cuando andan y hablan con la gente? ¿Hay información de este tema o la gente está desinformada? No, la gente está desinformada. No, la mayoría te dice, vos sabes que eso no lo sabía. Nosotros lo estudiamos un poco por la fase de la combustión, los bomberos lo vamos viendo, y por eso a veces estamos un poco más interiorizados y a veces explicamos qué hay que hacer. Es un gas inoloro, entonces tampoco nos vamos a dar cuenta de que está escapando. Tenemos ciertas características que nos damos cuenta en los incendios de campo o en los ambientes cerrados. Lo común es que se pongan rojos los cachetes, uno siente calor en la cara, aparte del calor del fuego, y tiene unas características, la nariz colorada de borracho, los pómulos rojos, eso es cuando estamos aspirando monóxido. Gaby, en el caso de estar durmiendo, ya es tarde, digamos, porque no nos vamos a dar cuenta. Sin lugar a dudas, no te das cuenta. Es más, muchos de las víctimas o de los que han tenido alguna situación se dan cuenta. Y una de las características es que nos afecta los nervios motores, entonces no podemos prensar las manos para abrir el picaporte. Más de una vez nos ha tocado gente que hemos encontrado a la gente llegando a la puerta y no la ha podido abrir para salir. Después el monóxido afecta, la gente que está dentro del ambiente se va aclimatando y no se va dando cuenta de que le está faltando oxígeno. Y es muy probable que alguien que ingrese del exterior se descomponga antes de que el que estaba dentro del ambiente. El cambio es muy grande, es decir, nosotros a medida nos va quitando oxígeno y se va haciendo el intercambio con monóxido y no con oxígeno. El que viene de afuera lo nota instantáneamente y se descompone. Bueno, uno de los aspectos que se destaca es lo que hablábamos con Gabriel,
de la falta de información. Y con esto no vamos a cargar tintas en contra de los municipios, de las áreas de acción social, de salud, porque sabemos que se hace un trabajo importante en todos los municipios. Siempre se ha hecho, se hace en las escuelas, se hacen algunas charlas, se hace capacitaciones muchas veces de defensa civil, de bomberos, pero esto nos da la pauta de que no alcanza. Y les puedo asegurar que nosotros que por ahí en este trabajo, por ahí obtenemos todo este conocimiento, esta información y lo sabemos, hoy charlando con Gabriel Molina fuera de cámara, aprendimos un montón de cosas más. Por ejemplo, yo aprendí hoy que una persona que ha sufrido la inhalación de monóxido en una habitación y la sacamos y creemos que con esto la salvamos, sigue inhalando monóxido de carbono naturalmente del ambiente, o sea que le tenemos que dar inmediatamente oxígeno. Por ejemplo, para contarles una de las cosas que aprendimos el equipo que estábamos hoy de Next Televisión el día de hoy ahí. Por ende, falta de información. Trataremos de canalizar esto para que de alguna manera se pueda llegar más a la gente y a la población con este tema y obviamente vamos a colaborar. Hablamos de este tema con Sebastián Flores de Seguridad Ciudadana de La Falda que hace un trabajo durante el año de informar. Sí, hicimos, bueno, para este invierno y el invierno pasó también, hicimos charlas, hicimos folleterías, se entregaron a la puerta de las escuelas, todo lo que es para lo que son accidentes de invierno. En este tema, bueno, tenemos lo que es estufa, calefacción, siempre bueno, son las mismas recomendaciones. Lo que es, si es gas, hacer todas las conexiones y todo el mantenimiento con un gasista matriculado. Y bueno, lamentablemente hace muy pocos días tuvimos un hecho lamentable, aparentemente fue por inhalación de monóxido de carbono y bueno, son algunos pasos, algunos que tenemos que tener en cuenta para evitar este tipo de accidentes. Sí, desde bomberos como que se da a conocer de que aún faltaría, siempre es poca la información, ¿no? ¿Se piensa reforzar un poquito más, llegar no solo por ahí a los chicos en la escuela y demás, sino también a los grandes? Sí, se piensa, bueno, hay algunos spots publicitarios en canales provinciales, nacionales, que se trabaja todo lo que es monóxido de carbono. Para hablar un poquito del monóxido de carbono, el monóxido de carbono es un gas inoloro, incoloro, que bueno, nuestro cuerpo asimila mejor el monóxido de carbono que el oxígeno, por ejemplo. Entonces, si tengo monóxido de carbono y oxígeno, mi cuerpo va a tomar el monóxido de carbono y va a dejar un lado el oxígeno. Se produce por una mala combustión. Esta mala combustión es muy fácil de darse cuenta, siempre es acordarse, si yo veo mi hornalla de la cocina, mi calefón, con una llama de color amarillo, urgentemente lo apago y llamo al gasista matriculado para que le realice el mantenimiento y se dé esa combustión completa. Y después las ventilaciones, siempre que yo prendo la estufa, dejo un poquito la ventana abierta, un poquito algún ventiluz abierto, siempre tienen que estar las ventilaciones constantemente para ventilar si hay algún desprendimiento de monóxido de carbono producto de una mala combustión. Sí, se dieron en este caso lamentablemente muertes, pero ¿se ha llegado a situaciones de accidente donde ha habido casi muertos, digamos, y se han salvado? Sí, bueno, aquí en La Falda sí, hace un par de años, bastante años, pero en realidad lamentablemente el monóxido de carbono, para que te dé una idea, nuestro cuerpo puede aguantar en 8 horas 50 partes por millón, ¿sí? Y no es nocivo. Cuando pasa estas 50 partes por millón va bajando el tema en horas. Entonces, si yo tengo 1000 partes por millón, en una hora va a afectar mi vida y bueno, lo primero que empiezo a sentir son mareos, dolor de cabeza y me afecta todo lo que es los músculos. Entonces, mucha gente se encuentra queriendo salir o cerca de las puertas porque llegan y quieren abrir el picaporte y no tienen fuerza y ahí caen, bueno, y ahí lamentablemente pierden la vida. Lo más importante es comprarse un detector de monóxido de carbono, sale entre 500 y 1000 pesos, un detector de gas y lo colocan en su vivienda. Y si hay un gas de esto va a empezar a sonar y ahí me voy a dar cuenta que tengo monóxido de carbono en el ambiente. La verdad que si está al alcance lo del sensor en la casa es muy buena idea y sumar la ventilación para que vayamos teniendo en cuenta algunos aspectos. Vamos a repasar algunas plaquitas que nos dan algo más de información. Vamos a poner en pantalla la primera donde habla de la etiología, las principales fuentes de monóxido de carbono, la mala combustión. Tengan cuidado con los calefones. Hoy nos contaban de un hecho que se ha transformado común en varios accidentes, que es el nido de abejas o avispas
en los conductos de ventilación de, por ejemplo, calefones, que genera que el monóxido se vaya dentro de la vivienda y termine en un accidente fatal. Entonces, a tener en cuenta esas, que parece tonto incluso, ¿no? Monóxido de carbono, intoxicación por monóxido de carbono es lo que nos dice la plaquita ahí. Seguimos brindando información. Elimina rápidamente, unido a la hemoglobina, acelera la eliminación de la carboxihemoglobina, previene secuelas neurológicas en caso de exposición a humo o intoxicación por monóxido de carbono. Es útil en el tratamiento de envenenamiento por gases tóxicos, el efecto del OHB. A tener en cuenta, información que se brinda, esto es de fuente de la Organización Mundial de la Salud. Pasamos a la otra plaquita. Envenenamiento por monóxido de carbono. Tener en cuenta de los síntomas, porque no se puede ver, no se puede oler, no se puede oír. Se puede detener, es lo que dice esta placa que promociona precisamente evitar estos accidentes. Tengan en cuenta que la ventilación tiene que estar en ambos lugares en la casa, en lugares enfrentados en una habitación, una debajo al ras del piso, la otra a nivel del techo. Esto cualquier arquitecto se los va a decir, tiene que estar así. Pasamos a la otra plaquita. Bueno, ahí tenemos un poco los datos de cómo empieza a darse esta situación, lo que se explicaba recién, que entra la sangre y que el monóxido de carbono, ahí lo explicaba bien Gabriel Molina, lo hacía fuera de cámara, seguramente uno no tiene los tiempos televisivos, deberíamos hacer un programa donde pudiéramos explicar bien esto, cómo una vez que el cuerpo inhaló monóxido de carbono, es como que en realidad prefiere esto, no quiero usar el término me gusta, como que prefiere, es cómodo para el cuerpo esta inhalación, y por eso es que les digo que sacamos a un cuerpo al aire libre, pero del ambiente, del aire, sigue inhalando monóxido de carbono. O sea, les paso en limpio, una persona que estaba en una habitación por ahí tirada, pero todavía viva, la sacamos y se sigue intoxicando. Por eso es fundamental llamar al servicio de emergencias y la asistencia con oxígeno debe ser inmediata. Vamos a seguir adelante. Queremos saber cómo se trabaja en otros lugares. Estuvimos en Villa Giardino, hablábamos con Noelia Araos, asistente social, y le preguntábamos cómo se trabaja en este tema allí en Villa Giardino. Habla mucho, justamente estuvimos esta semana con el ingeniero que trabaja en la municipalidad, Darío Campos, haciendo el relevamiento de la situación que pasó en Santa Cecilia con esta vivienda. Es un tema muy preocupante ver cómo se calefacciona la gente, porque ellos no tienen dimensión de los riesgos que esto puede llegar a tener, una garrafa, algo eléctrico, o sea, es un problema a trabajar. Particularmente hoy que se ha elegido la garrafa porque ha quedado como el elemento más barato para calefaccionarse, ya que la luz hoy no es opción. Sí, sí, incluso, bueno, estamos trabajando, gestionamos a través de mucho insistir que el camión de la garrafa social venga 2 veces por semana y no uno como lo hacía en otros tiempos. Bien, igual ayudan a controlar los artefactos, me decías que le brindan información medianamente a la gente. Sí, sí, a través del área de inspección y en conjunto se trabaja asesorando a la gente. Noé, ¿tenías algo para destacarme vos? Sí, mira, estamos trabajando, tenemos programas nuevos que nos han dado los chicos de desarrollo de la provincia, que tuvimos una reunión el martes pasado en la comunidad regional. Estamos trabajando con tarifa de redes, esto implica lo que es gas natural, la conexión de gas natural, de agua corriente y de cloacas. Es un crédito que te da el gobierno para dicha instalación, así que tenemos los formularios, las planillas. Los interesados pueden pasar por acá. Pueden pasar por acá de 7 a 14 horas. Por ahí estábamos, hablamos con Noé en el marco de hablar de otros temas de interés para Villa Giardino, repasábamos este tema de este tipo de accidente, teniendo en cuenta que en Villa Giardino también fue noticia en los últimos días por el incendio de una vivienda. Especialista en accidentología, pediatra, especialista en medicina, el doctor Malamud habló con nosotros y hizo referencia a este tema, del cual precisamente en estos días está elaborando un artículo. Si algo es prevenible, no son eventos trágicos, desgraciados y muy desgraciados, porque mueren 2 niños, hacía años que no se morían niños en nuestra zona central de Punilla. Yo no, por lo menos en los registros que uno tiene mentales, y sí morían adultos, hace 3 años murió una pareja de turistas también. Esto es un problema que golpea muchísimo, ¿no? Son muertes evitables
y por lo tanto son lesiones por hipoxia o por el monóxido de carbono que pueden volver a ocurrir, porque estamos todavía en época invernal, no se ha ido el frío, tenemos que calefaccionarnos y cada uno recurre a modelos que son falibles. Cuando comenzamos a trabajar con Cipla, esto hace 20 años, bueno, una de las preocupaciones fue siempre, inicialmente, el monóxido de carbono. Veíamos en el hospital esto, familias enteras, después mejoramos. Y cuando recomenzamos a trabajar con Cipla, al asumir el gobierno de Ardú, y bueno, contamos el primer año, hicimos una magnífica campaña, distribuimos panfletos prácticamente por todos lados, la televisión colaboró mucho, y no tuvimos muertes por monóxido de carbono ni internaciones graves. Bueno, ahora aparece esto, y bueno, Cipla inicialmente fue una entidad formada por los 4 municipios de la comuna de Casa Grande. Creo que tiene que volver a funcionar de una forma así, con una estrategia común entre los medios de difusión, las escuelas, el hospital, los centros de salud y la propia comunidad, agentes de salud comunitarios que ayuden en las familias que no tienen una buena instalación, donde está supervisado por gas del Estado, y donde se usan otros sistemas precarios, entre ellos como por ejemplo este tema de las garrafas. Doctor, claramente para que la gente entienda, ¿cuándo estamos frente a la posibilidad de inhalar monóxidos? ¿En qué elementos? Para que la gente tenga claro. Bueno, cualquier elemento que no tenga una buena combustión, acá tenemos el ejemplo de los 2 modelos que hay que tienen tiro externo y no. Cuando no hay un tiro externo, cuando no hay el monóxido de carbono no va hacia afuera, necesita que los sistemas de ventilación funcionen dentro de cada ambiente. Ustedes van a ver acá en el consultorio, lo tenemos uno arriba y otro abajo. Es decir, y eso en todas las casas donde se va a usar, aunque no tengamos la instalación completa, tendrían que tener sistemas de ventilación controlado, es decir, arquitectura o obras públicas de la municipalidad, y tendría que hacer alguna supervisión. Tendría que ponerse de acuerdo con quienes venden las garrafas o quienes venden los sistemas de gas, de decir, bueno, hagamos una inspección, habrá que ver en qué forma bomberos o defensa civil asumen esta responsabilidad, pero cualquier esfuerzo que hagamos de una vía o por la otra, que evite estos desastres, porque son cosas que golpean tremendamente, saber que mueren 3 personas y 2 chicos especialmente, bueno, son tareas que de gran magnitud. Por otro lado, pueden ocurrir en cualquier momento que un calefón no funcione bien, que un horno no funcione bien, o que se apague, y no tengamos los sistemas de control. Sabemos que es inodoro, insípido, incoloro, el gas, no hay forma de uno de darse cuenta, y cuando ya nos damos cuenta, a veces pasa esto que es un desastre. Doctor, en alguna oportunidad y andando por diferentes lugares, volvimos a ver braseros. Hay gente que sigue usando los braseros, esto tampoco se puede dormir con esto. Bueno, el brasero se había ido, ahora hay una tendencia al empobrecimiento. Bueno, esto puede traer que se usen los braseros. Y bueno, tenemos alguna cultura todavía antigua de abuelas que lo usaron, no les pasó nada, y se olvida que cuando hay bebés, los bebés tienen una afinidad mucho más grande por el monóxido de carbono. Bueno, gracias al doctor Malamud. Ahí está en una primera instancia planteado el tema nuevamente, Yani, ponemos en la mesa. Seguramente mucha gente dirá, nos están dando información que conocemos, pero como pudimos demostrar también a través de este informe, hay gente que todavía no es consciente